Güey, una vez estuve en una montaña rezando con un monje en Japón. En Israel viví mi momento más random. Mi viaje a Bali definitivamente fue de mis momentos más hippie. En Egipto me quisieron cambiar por un camello. Bienvenidos a No vas a creer esto. Hola, bienvenidos a No vas a creer esto. Este es un episodio donde todas las historias que vamos a contar no tienen filtro. Y sobre todo, la risa va a ser el mejor ingrediente en cada episodio. Hoy queremos dar una versión muy especial y es No vas a creer esto versión Malta. Miriam, hello, ¿cómo te sientes hoy? Ay, estoy muy bien. La verdad es que me emociona mucho esta sección porque creo que las dos tenemos muchas historias que contar de todo lo que nos ha pasado viajando y de todas las experiencias. Entonces yo creo que va a estar muy interesante. Seguro va a estar muy divertido acá en este episodio. Recuerden que este es un episodio más descomplicado, más de charla, más de amigos. Les aseguramos que se van a reír un montón y vamos a darle apertura a este episodio con una historia que nos quedaste debiendo del episodio pasado. Yo quiero saber qué fue lo que pasó con esa pareja española en el hotel. Y cuéntanos todos los detalles. Pensé que me había librado de esa historia. No, acá nadie se libra de nada. Sí, porque recordemos, estas van a ser anécdotas de Malta, o sea, de lo que nos estuvo pasando cuando estuvimos viviendo ahí. Y sí, en el primer episodio, pues medio ahí les conté como lo que tuve con esta pareja de españoles, que tuve como que ahí un encuentro no muy agradable. Entonces, pues aquí vamos a echar chisme, así que les voy a contar todo de esa historia. Les voy a dar más contexto, ¿va? Comenzamos. Bueno, como ya les había contado, yo había empezado pues mi primer trabajo en Malta, que fue en un hotel en la isla de Gozo. Pues yo llego nueva, no sabía nada, güey, yo iba llegando a la isla. Entonces cuando yo llego, pues obviamente me enfrento a un ambiente en donde hay pura gente de otros países y como que pues todos hablaban inglés y así, que mi inglés era bueno, pero cuando yo conozco a esta pareja, voy a decir nombres, igual no creo que lo vayan a escuchar. El chico se llama... a funar a todo el mundo. Este episodio es para dar chismes, pero si ustedes vivieron una anécdota o alguna experiencia random con nosotras, no lo escuchen porque seguro lo vamos a decir. Seguro lo vamos a contar aquí. Bueno, el chico se llama Antonio y la chica Nadia. Entonces yo llego y pues obviamente como que conecté con ellos rápido porque pues hablaban español, entonces como que creo que el inglés de ellos no era tan bueno. Entonces como que también de que, ay, pues llegó una chica que también habla español. Entonces como que los primeros días nos empezamos a llevar muy bien. Yo me acuerdo que con la chica, güey, súper amigas. Ajá, nos fuimos al gimnasio juntas. Me acuerdo que hasta me regaló como un vasito para batir malteadas de proteína y así. Yo, ajá, las súper amigas, güey. Hasta me dijo, cuando ocupes ropa te presto. Creo que hasta un día fuimos así de que a la plaza a comprar ropa. Güey, éramos las mejores amigas. Y con Antonio, con el chico, a mí me tocaba más como que trabajar con él porque como que la chica siempre tenía unos horarios diferentes. Entonces a mí, yo veía dentro del trabajo, veía más a Antonio. Entonces, pues yo a él siempre le preguntaba como que, oye, ¿dónde está el almacén? ¿Dónde están los platos? ¿Dónde pongo los vasos sucios? Y él, la verdad, súper buena onda, siempre me ayudaba, siempre era como que, sí, Miriam, ven, es aquí, es acá. Yo era guiándote por ese camino. Ajá, como que siempre me iba guiando. Yo siempre tiraba las cosas en ese hotel, siempre se me caía todo. Y él sí era que, mira, no te preocupes, aquí hay más, vamos al almacén. O sea, como que el chico muy buena onda todo el tiempo. Pero ya ves tú que siempre pasa, güey, en estos ambientes cuando tú estás trabajando con una pareja o estás en un grupo que hay una pareja. Y si esta pareja se llega a pelear o algo, pues se siente como esa tensión. Como que todos se dan cuenta que están peleando, que algo no anda bien. Sí, de acuerdo. Y justamente eso se sentía como en el ambiente, como que escuchábamos que estaban peleando, como que estaban serios, como que no se hablaban de la misma manera. Ay, aparte que esas energías, es como maluco, como que tú estás como en el centro, como que sabes que están peleando, pero nadie quiere decir nada, pero se siente una vibra rara. Sí, como que todo el mundo está de que, ok, no es nuestro problema, pero pues se siente, aún así como que está el ambiente y todo eso. Como fueron pasando los días, pues yo me enteré que la razón por la que se estaban peleando era porque Nadia estaba celosa
de Antonio porque él siempre me ponía atención a mí, según ella. Que siempre era como de que, porque bueno, te ayudaba. tú, ajá, cada que Miriam necesita ayuda vas corriendo, de que sí, que porque es muy bonita. O sea, como que la chica se empezó a hacer historias en la cabeza, güey. Y en parte, o sea, yo sí me llevaba más con Antonio, pero realmente era porque siempre trabajábamos juntos. Entonces, como que siempre nos veía que íbamos como que caminando juntos, que a veces nos ponían a limpiar las mesas. Entonces, como que ella se empezó a hacer ideas en la cabeza y eso hacía que siempre estaban peleando. Pero, güey, llegó un punto en el que eso fue escalando y escalando. De hecho, como que recuerdo, güey, no estoy segura, creo que una vez como que Antonio sí me lo dijo, como que él, miran, pues no lo tomes a mal, pero pues como que Nadia me dijo esto, pero pues tú sabes que aquí todo bien, nomás te lo digo por si pues notas que algo Como extraño. para que, y yo como que no sientas como que la vibra está rara, sino que ajá, sepas y yo, o por sea, sí se siente, pero pues me da igual, o sea, no es mi problema, es de ustedes, ¿no? qué. Sí, realmente. Y esta situación fue escalando a tal punto que me acuerdo que hasta el encargado era como que, ay no, miren, ya no te voy a poner a trabajar con Antonio. Y como que me empezó a cambiar los No. horarios y empezó a poner como a Nadia también como en los horarios junto con Antonio, como que empezó a hacer cambios. Y porque, güey, es que esta chica había veces que se iba, o sea, se iba haciendo drama y nos dejaba el trabajo tirado y yo así como que, güey, Cállate. entiendo que Haciendo tengas... video. Ajá, entiendo que tengas tu drama y todo, pero no dejes el trabajo, o sea, a la final no vamos a estar haciéndolo por ti. Como que ella se iba y no le importaba, y a veces también como que Antonio la iba siguiendo porque era como que, güey, no hallaba cómo calmarla. Ay, no, qué estrés. Pero es que la chica realmente se hizo ideas en la cabeza, güey. Pero te voy a contar el por qué. A eso voy. Haz de cuenta que había una chica. Bueno, era una niña, güey. Era una niña que era como que sus papás pues eran clientes frecuentes de ese hotel. Porque una vez ella llegó y como que empezó a saludar a todos. Pero era una niña, güey. Se metía a la cocina y todos como que le hacían fiesta y así. Yo no la conocía, entonces para mí era como que pues X, o sea, no la conozco. Pero todos ahí era como que, ay, sí, la niña, no sé qué. Esta niña tenía una actitud como de... ¿Ubicas esos niños de... Mi papá es rico y puedo hacer lo que yo quiera? Sí, sí, ¿Sabes? sí. Y pues hay muchos niños malteses que son así. Sí, aparte, como yo estaba en un hotel que era pues un hotel bueno, pues había muchas familias así, mucho niño malcriado y todo. Pero pues esta niña como era amiga de ahí, pues como que ella entraba y Era salía mía. a su gusto. Ajá. Entonces llega un fin de semana, güey, pues los fines de semana en el hotel eran súper ocupados porque aparte de los clientes que teníamos en el hotel, los huéspedes, también entraba gente de fuera porque en verano abríamos el rooftop. Entonces entraba Ok. gente de todas partes, de que a tomarse un trago, a cenar. Y pues eran días, viernes y sábados, güey, eran días súper ocupados. Pero me acuerdo que ese día en especial, no me acuerdo si había algún evento, había algo que realmente yo me acuerdo que todos estábamos corriendo por todas partes, güey. O sea, era un caos, pero dentro del trabajo, como que, oye, nos pidieron esto, ok, yo voy. Y, Porque güey, tenían yo me mucho acuerdo que... movimiento, sí. Ajá, había mucho movimiento, pues. Entonces, pues yo me acuerdo que estuvimos súper ocupados. Que eso quede claro. A Nadia siempre la ponían a cortar. Había una sección como de postres. Entonces a ella siempre la ponían en esa sección a cortar los pasteles. Y yo siempre andaba acá por el otro lado con los chicos, porque había otros Sí. 2 chicos trabajando, otros 2 meseros. Entonces yo me acuerdo que el gerente vino y me dijo, oye Miriam, pues estamos muy ocupados, pero ya está bajando la gente, ¿por qué no vas y le ayudas a Nadia para que los que quieren postres se vayan yendo? Y yo, pues va. Entonces yo voy con Nadia y le empiezo a ayudar. Y esta chica, pues yo ya sentía como que ese recelo que tenía conmigo. De Sí, hecho, sí, sí. ella Esa vibe había ahí, dejado, como maluca. ajá, ya había dejado de ir al gym conmigo. Ya, pues ya no me Ya hablaba no eran como besties. antes. Ya no éramos mejores amigas. Güey, aparte cuando yo iba entrando, como que ellos siempre me guardaban comida, pues como que yo no sabía. Y es de que, miren, te guardamos comida y te la dejamos, que ven por ella. Hasta una vez creo que me la fueron a dejar a mi cuarto, güey, eran muy buenas ondas conmigo. Y como que de repente eso se Ya esfumó. no más. Y yo al principio era como que, güey, son mis amigos, o sea, voy llegando, yo los veía como de esa forma. Pero pues esta chica se hizo ideas, pero ese día en especial pues estábamos como que cortando los postres y de la nada me dijo, pero así, güey, en medio del trabajo, pues hablábamos español, nadie nos iba a entender, me dijo de que, Miriam, te voy a preguntar algo y quiero que me digas la verdad, ya no quiero que me estés viendo la cara.
Y así como... Ahí mientras repartían pastelitos, ¿no? Ajá, de o sea, que repartiendo yo cortando, los pastelitos. yo cortando el pastel de triple chocolate, viéndola así como, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué me estás diciendo? Ajá. Y ya me dijo, no te voy a decir quién, pero me dijeron que te acaban de ver salir del baño con Antonio. Y yo así me quedé como... Güey, como que me quedé en shock y lo primero que le dije fue, güey, tú me viste correr de un lado a otro y tú realmente crees que yo tuve el tiempo de irme a meter al baño con tu novio, y como que me quedé viéndola así y me dijo, pues eso me dijeron y no quiero que me estés viendo la cara. Y yo así de que, güey, pues no sé quién te dijo eso, porque obviamente no me quiso decir, Sí, pero claro. te aseguro que eso no pasó, que es una mentira. Aparte, tú me estuviste viendo trabajar todo el tiempo. No sé por qué razón alguien te inventaría eso. Y sí, güey, o sea, yo estaba como que... Yo estaba O sea, en shock, o sea... Ella ¿por qué haciendo alguien todo se el sacó reclamo eso? mientras repartían pastelitos a la gente. Güey, yo de que dándole el pastel a un niño así maltés y viéndola como... A mí lo que se me hizo más incrédulo fue que ¿por qué alguien inventaría un chisme así? Porque era una total mentira, güey. Entonces el caso que eso quedó así. Lo último que hacíamos nosotros en el Chief era limpiar los vasos. Ya en la parte de abajo en el bar, ya no estábamos en el rooftop. Ya cuando no Entonces yo me estaba gente acuerdo y eso. que a mí me mandaron pues ayudar con los vasos, ahí estaba yo, y en eso se escucha el relajo y viene bajando Antonio y Nadia, como discutiendo y gritando. Y Antonio le dice, es que tú también, ¿por qué le crees a una niña de 12 años? Oh, Y yo le hice fue a la clic, niña güey. malcriada. Sí, fue la niña No. malcriada, no me acuerdo ni cómo se llama, no me acuerdo de ella, pero ella fue la que inventó el chisme, güey, y como que nadie se le quedó viendo a Antonio porque yo estaba ahí y se dio cuenta que yo escuché y ella pues no quería que yo supiera quién había sido. Y yo me quedé, güey, ¿por qué esa niña se sacó eso? ¿De dónde? O sea, ¿por qué inventaría una historia así? No sé si fue real o no, pero así quedó. Y pasaron como varias cosas, güey, también una vez... O sea, la chica se hacía películas, pero también recuerdo que una vez, antes de ese drama, porque eso fue como que lo último, Sí. ellos me habían recomendado ir a una playa, porque tú sabes, creo que lo platicamos, no me acuerdo que las playas en Malta pues son de roca y esta Son playa rocas. era de arena, entonces como que me dijeron, deberías ir a esta playa, es súper bonita. Entonces un día que yo estaba descansando dije, pues voy a ir a la playa y me acuerdo que pues yo me estaba como que alistando, bajé a la cocina del hotel, no sé, porque ahí vivíamos, entonces como que nos encontrábamos todo el tiempo. Y yo me acuerdo que esa vez me encontré a Antonio y como que me preguntó de que, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pero él porque me vio cambiada, pues. Y yo le dije, voy a ir a la playa que me recomendaron. Y Antonio, ay, qué padre, a lo mejor yo voy a ir más al ratito con uno de los chicos de ahí del hotel. Y yo como que, está bien. Y así quedó, güey, o sea, él nunca me invitó, nunca dijo, hay que ponernos de acuerdo. Simplemente fue un comentario. Un comentario X. Ajá, nunca me dijo, ¿a qué hora vas a ir? Nada, ¿ves? Fue como que, yo también voy y listo, ahí quedó. Igual yo tampoco lo tomé como una invitación, nada por el estilo. Entonces yo voy a la playa, güey, sola. Yo como única y diferente me puse a leer, me dormí un ratito, recogí mis cosas y me fui. Fue todo lo que hice, o sea, nunca me No vi a topé. nadie. Ajá, nunca me topé con Antonio. Güey, ¿sabes quién era el otro chico? Ahorita que me acuerdo. ¿Te acuerdas de George? No, el gordito George. Sí, güey, el gordito Ay, George. güey, contemos eso. Quiero contar Ahorita eso. ahorita lo contamos. Pero no me acordaba que tú lo conocías, güey. Bueno, el caso que estaba Antonio y gordito George en la playa, pero yo nunca me los encontré, pues. Y ya, yo me regreso al hotel y me encuentro a Nadia. Y ella me dice de que, miran, ¿de dónde vienes? Que no sé qué, porque me vio pues cambiada con ropa de playa. Y yo, pues justamente fui al lugar que ustedes me recomendaron. Y ella como que se queda así y me dice, Antonio también estaba allá, ¿no lo viste? Y yo, no, fíjate que sí me dijo, pero no me lo encontré. O sea, yo toda inocente, güey. Pero yo no sabía Toda que esta inocente. chica por dentro se estaba pudriendo de que... Güey, y después me enteré que esta chica hablaba súper mal de mí, de que decía... ¿Por qué les gusta tanto Miriam? Si véanla, yo estoy más buena, tengo mejor cuerpo, sí está bonita, pero pues así, güey, como que decía muchas cosas de mí. Ya después me enteré y yo de que, güey, pues, ¿qué le hice? O sea, para mí ellos eran mis amigos. Ya con el tiempo, a los pocos días después de lo del baño, que yo me acuerdo perfectamente que Antonio un día me dijo, porque fue después de todo el drama, hubo unos días de tensión muy feos,
como que me dijo, Miriam, ¿sabes qué es lo que más me molesta? Que tú y Que yo eso no sabemos. haya sido verdad. Ajá, que tú y yo sabemos que eso es una mentira y nadie nos cree. Y yo ya sé, a mí también me frustra. Y ya como a los días se fueron, güey, y ya no volví a saber de ellos. Desaparecieron del hotel, nadie supo, se escaparon una noche y ya no regresaron. Se escaparon también. Y hablando del gordito George, un día me fui de fiesta con mi hermano, me acuerdo mucho, a un sitio latino en Malta. Y estábamos ahí tomándonos un coctelito, hablando, cuando se me acerca una persona y me toca el hombro. Y me dice como, hola, pero así como si yo lo conociera de toda la vida. Yo creo que yo lo vi y yo estaba en shock, porque yo no tenía ni idea quién era. O sea, como que su cara no representaba nada para mí. Y yo dije, como, ¿qué onda este man? Mi hermano también lo miró como que putas y como que no sabíamos cómo reaccionar. Me dice, pero tú conoces a Miriam. Y yo como, what? Y yo dije, ok, por fin YouTube nos va a alimentar. Ya es famosa. Por fin reconocieron a mi amiga. Y como que le digo como sí, y el chico saca su celular y me muestra una foto de los tres en una fiesta, ahí en ese mismo lugar. Y claro, y yo ya me acordé de una que él era tu amigo del hotel y bueno... De hecho, Sí. ese día cuando nos tomamos esa foto, ¿te acuerdas que no lo encontramos también de una forma súper random? Creo que tú ya no trabajabas ni siquiera en el hotel. Ajá, yo ya estaba viviendo en Malta, güey, y de la nada nos lo encontramos y ese chico pues siempre me invitaba a salir y todo cuando yo estaba en el hotel y pues yo nunca le hacía caso. Y esa vez nos lo encontramos y nos empezó a invitar shots, güey, nos pusimos súper borrachas, hasta nos tomamos una foto con él, pero eso fue como meses antes, ¿no? Como unos 6, 7 meses, y luego a ti te encontró, yo ya ni vivía en Malta y te enseña la foto y tú como que, güey, guardaste Pero esa él foto todo ese tiempo. sí, total, él se sentía el hombre más orgulloso del mundo con esa foto. Güey, O sea, ¿ponemos la foto en Instagram o qué? no, te tocaría escribirle al gordito yo no la tengo. Creo No que sé. yo sí la tengo, güey, creo. Si la encuentro, la pongo para que conozcan a Gordito George. Seguramente en esa foto no nos juzgan por nuestra apariencia. Él nos llevó como no sé cuántos tequilas. Estábamos muy Güey, borrachas, hablando de güey. tequila, me acuerdo ¿Qué? una vez que salimos y estábamos pidiendo unos shotcitos de tequila. Ajá. Y ya Miriam ya se había tomado sus buenos tequilas y estábamos haciendo un video. Yo tengo ese video y te voy a funar. Estábamos haciendo el video como de brindar, cha, cha, cha. Y todos nos estábamos poniendo la sal en la mano. Y no sé en qué momento Miriam se toma la sal y no el tequila. Güey, pero se ve en el video, me doy un tragón de sal y yo como, ay, y ya le doy el shot al tequila y ya me voy bien feliz. No me acordaba del shot de sal. Estaba mal. Sí, estaba ay, mal eso sí ese día. estuvo muy divertido. Otra anécdota que yo creo que nunca vamos a olvidar, así como de fiesta. Yo estaba saliendo con un chico francés y me invitó a una fiesta que estaba haciendo como en su apartamento, pero más que una fiesta era como, pues no era una fiesta como con muchas personas, éramos como 5 personas o 6, no me acuerdo. Y él me dice como, no, ven, ¿por qué no vienes? Es algo súper tranquilo, ¿por qué no invitas a una amiga? Y yo dije como, bueno, pues sí. Entonces, en ese momento nosotras creo que nos estábamos conociendo hasta ahora. Y Sí, te no digo nos como, conocíamos ven, tanto. Vamos a una fiesta, que yo no sé qué, pues nosotras en nuestra forma de querer socializar, ¿no? Ujú. Y pues yo estaba saliendo con este chico francés. Entonces nos vamos para la fiesta y ella me dice, no, pues yo aprendí francés en el colegio, pero pues yo no hablo francés, yo me acuerdo como de palabras, que yo no sé qué. Y yo como, bueno, sí, pues ok. Pues Ajá, de que me cuando vale tú dices, pito. me acuerdo de palabras en el colegio, es como que, güey, no sabe hablar nada de francés. Y de un momento a otro como que, no sé, ella salió al balcón por algo, creo que estabas fumando. Ujú. Y salieron los franceses también. Y como que yo fui por las cervezas o algo así. Güey, cuando salgo a la terraza era la conversación más fluida en francés. Y yo, qué putas. Luego, bueno, era Güey, que es nos que- cabía hablar francés. El Te lo juro. traguito ayudó. Fue como, yo te dije, pues es que aprendí francés hace mucho, pero ya la verdad no me acuerdo de nada. Y creo que también se lo dije a los chicos, como que, sí, aprendí francés, pero no me acuerdo. Y realmente no me acordaba. Fue como que 2 cervezas después y la miran hablando francés. No sé de dónde. Pero fluido, me empecé. fluido. Sí,
O sea, no tanto, pero sí, o sea, como que me empecé a acordar de frasecitas, de cosas que veía en las clases y hasta los chicos de que, oye, que no hablabas, que no dijiste que no hablabas francés y yo es que no hablo, güey, pero es el alcohol. Ya sé, y el chico me dice como, pero tu amiga luego no era que no hablaba francés. Y yo como que, no, pues yo tampoco lo sabía. De hecho, creo que llegó un punto en el que yo estaba hablando con los dos chicos y Caro nomás viéndonos así como, ¿qué putas, güey? ¿Qué está pasando? Ya sé, yo estaba desconcertada. Y pues ya que estamos hablando del tema de la fiesta y la borrachera, esto a ti no te tocó. Fue una vez que yo salí, que justamente salí con Gordito George. Yo tenía pues como pocos amigos en Gozo, dos o tres. Y esa vez ellos me dijeron, ellos me dijeron, miren, vamos a ir a Malta pues para salir de fiesta, porque pues la verdad es que en Gozo no había nada que hacer. En el episodio 1 damos más contexto de eso para que lo vayan a escuchar, pero bueno, en Gozo pues no había tanto que hacer, entonces los chicos fueron de fiesta. Güey, nos pusimos una. Es que Gordito George, no sé por qué le encantaba, Gordito George güey. Le encantan los shots. Deberíamos llamarlo shots, como el gordito shot. El gordito shot. El gordito shot. Sí, güey, va a ser el gordito shots porque yo me acuerdo, o sea, tú en ese bar comprabas como un trails como con 10, 12 shots, una cosa así, güey. Yo me acuerdo que él compraba y compraba cerveza, pero nadie se lo pedía, él solo empezaba a comprar. Creo que llegaba un punto, güey, que yo los estaba regalando porque era como que, güey, ya no quiero más alcohol. El caso que, ¿sabes? Yo me puse una borrachera. Después les vamos a contar más a fondo, pero ahí estábamos como que en una capacitación de un trabajo, que ahí fue cuando nos conocimos yo y Caro. El caso que se termina la fiesta, güey. Gordito George nos llevó como a cenar algo para que se nos bajara la borrachera. Creo que ya hablamos de los pasticis, ¿no? Haz de cuenta que los mexicanos saben que en México después de la fiesta se va por unos tacos. Pues en Malta había como unos puestecitos que vendían como postres, no postres, como comida de hojaldre, de que empanadas de... Ajá, no empanadas de queso. No. Bueno, dije que son pero como bueno, empanadas. Algo así. Sí, ajá, de que de queso, de pollo, como pizzas, cosas así. Entonces era como que, güey, pues vamos a bajar la peda. Yo no sé, güey, qué demonio me entró, pero yo empecé a comer como loca, güey. Yo creo que de la misma borrachera, yo me atasqué de comida y todavía el gordito de George, llévate este hot dog en el camino. Güey, me lo comí en el camino, yo no sé cómo llegué caminando. Ahí estaba viviendo en un hostal. En un hostel. En un hostel, güey, me acuerdo que llegué, o sea, cuento esto para que entiendan el nivel de borracha que yo estaba. No, güey, ahí me ves... para entrar al hostel creo que tenías que poner un código y yo ahí poniendo el código, no me acordaba, güey, no sé cuántas veces lo puse. Llegué y de lo cansada que estaba me tiré en la sala del hostal. Dije, aquí voy a dormir. De puro milagro, güey, yo me despierto. Haz de cuenta que las capacitaciones, güey, yo iba entrando al trabajo, era creo que la primera semana, no quería quedar mal. Entonces yo me levanto de una, me voy corriendo a vomitar, güey, todo lo que tragué la noche anterior. Porque el perro caliente. Todavía lo tenía aquí en la garganta. Veo la hora y eran de que las 8:40, 8:45, una cosa así. Y nosotros entramos a las 9, pero yo hacía como 20 minutos caminando. Güey, ahí me ves, no sé, yo creo que yo seguía borracha porque no me cabe por qué hice esto, güey. Yo, así como andaba, güey, así con la misma ropa, yo agarré mi bolsa y salí corriendo del hostal a irme a trabajar. Y yo, ¿por qué no me cambié, güey? Hubiera preferido llegar tarde, pero no, yo seguía borracha, güey. Yo llego al entrenamiento con una... Yo la verdad siento que sí estaba borracha porque ahí en el mismo entrenamiento me dio la cruda o el guayabo, como dicen ustedes. Sí. Pero me acuerdo que hasta el entrenador, ¿te acuerdas de Max? Él era súper buena onda, el que nos estaba dando la capacitación. Sí, y como que sí dijo de que, Miriam, hueles a tequila. Y yo de que, güey, es que no me bañé. Miriam, eres una buena representación de tu país. Pero era muy gracioso, güey, porque después les contamos más, pero el caso que yo estaba haciendo un juego de ruleta. Entonces la cosa esa estaba girando y yo viendo la ruleta girar, güey, yo creo que no sé cómo no me vomité ahí. Después de eso me fui corriendo al baño. Ajá, entre no vomité la ruleta, güey. Yo estaba mal y tú esa vez no fuiste, güey, no viste, pero todo el mundo pues notó que yo estaba... Que yo estaba de que video de fiesta. Ella literal era un tequila andando. Un tequila caminando.
como era la mexicana, güey, pues era como que, el tequila. Y creo que los siguientes días yo fui la chica tequila, güey. Pero ese día, cómo lo sufrí, güey, se me hizo eterno. Aparte de que apestaba, estaba borracha, estaba cruda, no. Todo. Ni modo, no fuiste ese día para verlo. No me lo perdí. Lo que no me he perdido es que nosotros hemos vivido unos momentos de cruda fuertes. Horribles. Y voy a contarles un día que nos despertamos en mi casa con una cruda de esas malas, que duramos en el sofá viendo películas mal. Y le digo, ¿cómo no? Eso va a tocar prepararnos un caldito, alguna cosa. Le digo, oye, pues tú no has probado un desayuno exótico que tenemos en Colombia, sobre todo en Bogotá, que se llama changua. Y es leche, es raro para los que no lo han probado, van a decir como, para ella era como, ¿qué es eso? El caso es que yo lo preparo delicioso y yo dije, esto nos va a levantar de la cruda que tenemos. Y ella no se lo puede tomar porque estaba que vomitaba, es que vomitamos mucho ese día también. Sí. Y dice, como no, yo me lo voy a comer más tarde. Güey, es que tienes que explicar que la changua es un caldito de leche con huevo. Y yo estaba crudísima, o sea, yo no me pude pasar esa sopa. Estaba muy rica, Caro cocina muy bien, pero no pude y te dije, me lo como más al rato. Y le digo como, ok, y ella pone la changua en el microondas, ¿no? Y ya como que ya se siente un poco mejor cuando dice, bueno, ya ahora sí me la voy a tomar, porque a mí me hizo. Yo me la tomé y como que ya estaba como reviviendo. Y está el microondas andando cuando se escucha una explosión. Una explosión de huevo en el microondas con leche, todo regado, y nosotras con nuestra cruda, y a mí que me salta el ojo cuando hay desorden. Yo la miro, Caro, ella me mira. Caro y yo somos muy buenas amigas, pero Caro sí es como muy ordenada de la limpieza, como que siempre... Yo la verdad soy un desorden, yo sí soy de dejar las cosas tiradas y así, pero cuando estoy en casa de Caro como que siempre trato de que, bueno, voy a limpiar mi platito, no voy a hacer cochinero. Entonces sí, ese día pues estábamos... un poco psicótica. Con lo de la limpieza. Entonces ese día estábamos en la casa de Caro, en el departamento, y yo veo que explota el huevo, güey. Es que yo abrí la puerta del microondas, como que yo no me di el tiempo, como que le puse de más, y era como película, güey. Todo el microondas embarrado de huevo, y yo con un asco, leche, porque estaba con la cruda. Y yo te volteo a ver como con miedo porque dije, ahorita le va a saltar el ojo a Caro porque Caro le caga el cochinero, güey, le caga esto. Ahí me ves con toda la cruda y el asco, güey, limpiando el microondas para que se le quitara el olor a huevo. Fue horrible. A mí me saltó el ojo, pero es que de verdad fue una escena tan chistosa que no podíamos parar de reírnos. De verdad. Ya después volví a probar. Chistosa. Después volví a probar la changua y sí es muy rica. Sí. Y sí le gustó. Sí me gustó, pero en ese momento no era el indicado. Mi cuerpo tenía demasiado tequila. No, y sí, es que, de verdad, bueno, hemos vivido un montón de cosas. Bueno, esas anécdotas, siempre cuando hay traguitos, son muy divertidas. Yo creo que tenemos más. Seguro que sí tenemos más, y en todos estos episodios de No Vas a Creer se las vamos a contar, porque para eso es. Este episodio es dedicado para los chismes y para las anécdotas y para los momentos más randoms que hemos vivido a través del mundo, pero hoy estamos haciendo nuestra versión Malta. Yo me acuerdo cuando llegué a Malta, bueno, estaba viviendo en un hostel. Digamos que primero, pues como que los primeros 10 o 15 días como que me quedé mientras que me estaba organizando, buscando la cosa, y conozco 2 chicos colombianos que divinos, amorosos. Nosotros hicimos un grupo de amigos en el hostel hermosos. Eran esos 2 chicos colombianos que estaban estudiando inglés. Andrés y Luis nos están escuchando porque ya escucharon el primer episodio, los 2 me escribieron. Un saludito para los 2, los tengo en mi corazón. Una pareja chilena que también nos están escuchando. ¿Te acuerdas de Josefina y Max? Tú los conociste, yo sí me acuerdo. También, divinos.
Y bueno, y era Mauro, que era el argentino, que era como el chico que nos estaba como ayudando en la recepción. Y había otro chico, que no recuerdo su nombre. El caso era que hacíamos todo juntos, porque todos estábamos conociendo Malta. Entonces fuimos a gozo juntos, salíamos de rumba juntos, nos íbamos de fiesta. El hostel quedaba en el centro de Pacheville. Pacheville es la zona nocturna, como la zona T en Bogotá, la zona de como fiesta. la zona de los bares. Exacto, entonces todas las noches nos íbamos de fiesta. Y compartíamos mucho tiempo juntos. Y bueno, con estos dos chicos colombianos nos alquilan como literal una habitación, como con nuestro baño. Ya no teníamos que compartir el baño, pero igual compartíamos los tres. Y los chicos chilenos también tenían una habitación en el piso de abajo. Entonces igual siempre nos reuníamos todos, que a jugar cartas, que a hablar, que bueno, de todo. Siempre había vinito, la cosa. Y entre toda esa y compartida y toda esa, se volvió a disparar el pico del COVID. Estabas en plena pandemia, ¿no? Sí, pues, o sea, recién había llegado, pues todavía habían restricciones, pero pues ya como que ya sabían que el COVID, pues como que se podía tratar, era como que ya no estaba como tan fuerte, pero pues igual todavía hay, o sea, hoy en día, la última vez que fui al hospital acá en Londres, me hicieron prueba de COVID, o sea. Ok, ajá. Entonces, me acuerdo mucho que empiezo yo con una tos, pero de esas que mal, y nosotros nos íbamos a ir de viaje a pasar Año Nuevo en Venecia, con Andrés. Entonces, Andrés, no, como que ya no vamos a poder viajar, porque en ese tiempo todavía pedían la prueba COVID para entrar y salir. Entonces yo no, pero eso no es COVID, pero yo no sé qué. Y empieza uno que el otro, y ya era todo el hostel tosiendo. Güey, se fue como dominó una cadenita todos con COVID. Literal. Entonces ya no nos reuníamos todos, el grupito, pues a charlar y la cosa y a contar experiencias. No, eso era compartirnos la medicina, a qué se hacía. De salir de fiesta, todos en sus casas de haciendo salir cuarentena, de fiesta, güey. todos en nuestra habitación haciendo cuarentena y mal, pero bueno, a mí hubo como 2 días que me dio súper mal, pero para que los chicos súper buena onda, como que me cuidaron y como que a la final nos cuidábamos entre todos, pero muy divertido, Güey, es que el día en que Caro esparció el COVID por todo un hostel, güey. Literal, sí. Obviamente, pues, algo que yo jamás, no sabíamos que teníamos COVID, menos mal. O sea, sí lo tuvimos. Porque cuando nos hicimos la prueba en ese momento, a todos nos dio positivo, pero pues todos jóvenes, pues menos mal no nos dio grave. Ya ahí volvieron a poner la restricción del tapabocas. Entonces, bueno, ahí como que igual pues fuimos responsables, ya se acercaba el viaje y con esos nervios y todo de nosotros ir a hacernos la prueba porque teníamos que presentar la prueba en el aeropuerto. No sabemos cómo, pero la prueba salió negativa. O sea, igual ya seguramente no teníamos el virus, ya estábamos mejor. Y bueno, ahí ya nos vamos para Venecia en un viaje de amigos donde pasamos Año Nuevo. Bueno, esas experiencias se las vamos a contar después cuando tengamos Italia o Venecia como tema fundamental en nuestro episodio, porque vamos a estar haciendo episodios por cada país, pero esto es versión Malta y pues nada, la verdad es que sí hemos disfrutado muchas cosas, seguramente en el camino y en los demás episodios vamos a seguir compartiendo anécdotas, porque son un millón. Muchísimas. El tiempo no nos va a dar para contar tantas cosas que nos pasan. Pues nada, espero que hayan disfrutado de esta sección de No vas a creer esto. La verdad es que nos emociona mucho pues compartirles también nuestras anécdotas, cosas que nos han pasado. También más adelante, si ustedes nos quieren compartir algunas de sus historias para que las leamos aquí, nos las pueden mandar por Instagram. Sí, eso Nuestro Instagram increíble. es para también leer pues historias de otras personas al mismo tiempo que les compartimos las nuestras. Nuestro Instagram es 2 pasaportes 1000 historias. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales. Las mías son Travesía de Miriam. La mía es Carolina CLO5 y no olviden seguirnos en todas las plataformas. Y pues nada, sigan compartiendo, nos vemos este viernes, el capítulo de este viernes va a estar increíble, así que el de Malta. Síganos escuchando. Bye, bye. Bye.